Legendary Podcast. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast denominado Crónicas del Miedo, donde analizamos distintos relatos de situaciones paranormales. Mi nombre es Armin Maives. Y yo soy Catalina de los Ríos. En el capítulo del día de hoy hablaremos sobre posesiones demoníacas. El caso de Julia. En una fría noche de invierno, el doctor Richard Gallagher, un respetado psiquiatra y profesor en el New York Medical College, recibió una nueva paciente en su despacho. Julia, una mujer con ojos sombríos y un aura de misterio, había sido referida a él por un sacerdote. Desesperada, Julia buscaba ayuda para liberarse de los demonios que creía que la poseían. Julia tenía un pasado oscuro. Se había involucrado profundamente en prácticas ocultistas y formaba parte de un culto satánico. Su vida había sido una sucesión de rituales y oscuridad, pero ahora sentía que algo mucho más siniestro se había apoderado de ella. Los fenómenos que experimentaba la aterrorizaban y la habían llevado al borde de la locura. Desde la primera sesión, el doctor Gallagher percibió que algo fuera de lo común rodeaba a Julia. En el silencio del despacho empezaron a manifestarse fenómenos inexplicables. Julia hablaba en lenguas arcanas y con voces que no parecían humanas. Las voces cambiaban de tono, a veces graves y otras veces agudas, siempre burlonas y amenazadoras. Parecía que múltiples entidades se comunicaban a través de ella, riéndose y en la penumbra del despacho. Julia sabía cosas que no debía saber. Hablaba de eventos y personas con una precisión aterradora, describiendo sucesos que ocurrían en lugares remotos, eventos que solo aquellos presentes podían conocer. Era como si una fuerza omnisciente hablara a través de ella. En más de una ocasión, Julia se levantó del suelo, flotando en el aire como una marioneta invisible. Sus movimientos eran antinaturales, imposibles de realizar por un ser humano. El doctor Gallagher y sus colegas observaban atónitos, sin poder ofrecer una explicación racional. Inicialmente escéptico, el doctor Gallagher intentó abordar el caso de Julia con la objetividad de la ciencia. Realizó múltiples pruebas, consultó con otros expertos en psiquiatría y medicina, buscando una explicación lógica. Sin embargo, ninguno de los síntomas de Julia encajaba en los diagnósticos convencionales. La ciencia parecía impotente ante los fenómenos que presenciaban. Tras un largo periodo de observación y estudio, el doctor Gallagher llegó a una conclusión perturbadora. Julia estaba bajo la influencia de fuerzas malignas no naturales. El caso desafió todas sus creencias y lo llevó a publicar varios artículos, abriendo un debate sobre la posibilidad real de la posesión demoníaca. El caso de Julia se convirtió en uno de los más documentados y discutidos sobre posesión demoníaca. La participación de un psiquiatra de renombre como el doctor Gallagher dio un peso considerable en la discusión de la existencia de lo sobrenatural. Defendió la seriedad y la autenticidad del caso, argumentando que no todos los fenómenos pueden ser explicados por la ciencia actual y que la espiritualidad y las creencias religiosas también tienen un papel crucial en la comprensión de estos eventos. El misterio de Julia sigue siendo un tema de intenso debate, atrayendo a tantos creyentes como escépticos. La frontera entre lo sobrenatural y lo psicológico
se difumina en este caso, desafiando el entendimiento humano. En las noches más oscuras, en los pasillos silenciosos del New York Medical College, algunos dicen que aún se pueden escuchar los ecos de aquellas voces burlonas y amenazadoras, recordando a todos que hay misterios que quizás nunca comprendamos por completo. Hoy estamos nuevamente junto a ustedes con un capítulo más de Crónicas del Miedo. El día de hoy nos adentraremos en el enigmático y aterrador tema de las posesiones demoníacas, un fenómeno que ha capturado la imaginación y el temor de la humanidad a lo largo de la historia. Bienvenida, Catalina. Hola, Armin. Demoníaco. ¿Qué es un demonio? Partamos por eso. ¿Qué es un demonio? Ujú. Buena pregunta. ¿Qué es un demonio? ¿Qué entendemos por un demonio? ¿Qué es lo que tenemos en la cultura popular también? El conocimiento de lo que es un demonio. A veces también a las personas les dicen, eres un demonio cuando alguien hace cosas malas Sí, a los criminales o se sobre porta todo mal. les dicen demonios. La O a los niños palabra, chiquitos. sí, la palabra demonio, ay, sí, también. Ya, mira, la palabra demonio proviene del latín medieval daemon, del griego daimon, que significa deidad o genio, y también del latín demonium, que también significa espíritu menor o malvado. O también del griego daemonion, que es el diminutivo de daimon. ¿Qué es un demonio? Es entendido como un espíritu maligno o un diablo que se cree que posee a una persona o actúa como una atormentadora en el infierno. Eso es lo que se entiende por un demonio. Espíritus malignos en otro plano que nos atormentan a nosotros en este plano, básicamente. La creencia de demonios en historias, en la historia en sí, ocurre tanto en el folclore, en la mitología, la religión y la literatura. Y esto también en la cultura pop ya se ve reflejado en los cómics, en la ficción, en el cine, en la televisión y en los videojuegos. ¿Tenías otro concepto? Bueno, y también lo encontramos hasta en los chats, ¿no? En los emojis Ah, también, sí, sí. de los chats. De esa manera se ha representado a lo largo de la historia. Mm. Y bueno, y en contra de grupos religiosos, a pesar de que es como lo utilizan como una especie, bueno, no quisiera decir de marketing, pero más o menos es la palabra, ¿no? Ujú, el concepto. Siempre se lo utiliza como algo, como el maligno, ¿no? Como algo, la representación del mal. No, el demonio. Bueno, Así es. le cambian el nombre, ¿no? El demonio, que el diablo, que Satanás. Genio también por Pero ahí. sí, pero es la representación del mal para los grupos religiosos. Ujú. Ya, pero ¿qué es lo que es un demonio según la comunidad científica? Para, para ellos, los demonios no se consideran entidades sobrenaturales o seres reales. Para ellos, los demonios son utilizados en experimentos de pensamiento y como una herramienta conceptual para explorar teorías o fenómenos científicos. Por ejemplo, el demonio de Maxwell, que es un experimento de pensamiento de la física para examinar las leyes de la termodinámica. Y ellos lo ven como metáforas o dispositivos conceptuales útiles para el avance de la ciencia, más que como criatura de superstición o pseudociencia. O sea, un concepto, Ya. más que Ya, nada. o sea que para la ciencia, los demonios de la Goecia, los que están en las clavículas de Salomón, o sea, una ficción totalmente. Ujú, Les quedó corto ahí a Lister Crowley así es. y los que practican magia, caos y demás. O sea, pura ficción nada más. También, ya, Bueno, son la ciencia, ¿no? eso es la Eso es lo que ciencia. nosotros investigamos, diferentes aspectos, diferentes opiniones, ¿no? Para de esta manera llegar a una sola, o tratar de llegar a una sola conclusión. Exacto. Bueno, ¿y qué es lo que sería una posesión demoníaca? ¿Qué entiendes tú?
El tema de la posesión demoníaca, esto es algo que atraviesa diferentes culturas y religiones. Ujú. Al menos en el cristianismo se cree que un demonio o un espíritu maligno puede invadir el cuerpo de una persona, controlando sus acciones y pensamientos. Bueno, más que todo este es el concepto que nos dice que no es algo tan exclusivo del cristianismo, porque encontramos también historias similares en el judaísmo, en el islam Es muchos. y en muchas otras religiones tribales. Así es. A pesar de que el catolicismo es el que mucho más abarca el tema de las posesiones demoníacas, ¿no? Porque yo creo que ellos fueron los que inventaron, bueno, el tema del exorcismo, o Nice. al final se lo Yo tengo dos se lo palabras. adjudicaron. Tengo dos palabras para eso. Apropiación cultural. ¿Ya? Yo creo que el cristianismo se apropió del concepto de posesión demoníaca, porque es algo que viene desde milenios antes, milenios. Pero ellos ahora lo toman como que es algo único y exclusivo de la iglesia y lo han usado para demostrar poder, entre comillas. O para captar adeptos también. Ujú. Como una manera de demostrar de que el diablo, los demonios están ahí y la única manera de estar a salvos es dentro Del de catolicismo. sus iglesias, de su religión. Bueno, las personas poseídas, supuestamente poseídas por demonios, exhiben comportamientos o habilidades inusuales como hablar en lenguas desconocidas, mostrar una fuerza sobrehumana o tener conocimiento de cosas ocultas. Y generalmente cuando se realizan los exorcismos, las personas que terminan ahí muy dañadas físicamente. Claro, también la aversión a los objetos religiosos, a las También, cruces, a la Biblia. exacto. Bueno, como Esto de decíamos, que dime. del agua bendita, que es como que se les cayera un poco de ácido, Ujú. puede que sea verdad o no. No sé, nunca he visto un exorcismo. Y dentro, bueno, Bueno, pero se habla de mucho de la reacción, ¿no? De cuando les echan agua bendita. las cruces. Según los experimentos que han hecho, ¿no? De echándoles primero agua normal y luego agua bendita. Yo he visto niños en los centros comerciales que parecen exorcizados cuando le quieren comprar algo. Se les da vuelta la cabeza, empiezan a caminar por las paredes, gritan. Eso es más o menos un exorcismo para que se hagan una idea, ¿ya? Y bueno, los sumerios es una de las civilizaciones más antiguas del mundo, de la humanidad. Estaba en lo que se le conocía como Mesopotamia y tenían creencias relacionadas con demonios y la posesión. Creían que en el inframundo está habitado por muchos demonios, a veces eran llamados descendientes de Aralí, y que estos podían salir del inframundo y aterrorizar a los mortales en la tierra. Los exorcistas sumerios, que también eran sacerdotes y médicos, que generalmente ese era como el papel, si uno vamos analizando las diferentes culturas, generalmente los que hacían de médicos y de sacerdotes también eran los que se encargaban de hacer los exorcismos. Ellos tenían algunos que están única y exclusivamente para convertir los espíritus malignos, utilizando encantamientos y rituales de sanación, y todo esto para curar lo que podrían ser las enfermedades atribuidas a los ataques o posesiones demoníacas. Eso es lo que tenemos de los sumerios. Pero ¿qué es un exorcismo? Cuando intentan expulsar la supuesta entidad maligna de los cuerpos. La expulsión de la supuesta entidad, supuesto demonio o demonio. Así. Porque no siempre en una posesión es un demonio, eso también hay que tenerlo en claro, porque más adelante estaremos Sí, porque ahora lo que estamos ampliando haciendo, ese tema. estamos hablando hoy exclusivamente de posesiones demoníacas. Ajá. ¿Ya? Los antropólogos han pensado, han concluido sobre el papel de estos exorcistas en la cultura sumeria, porque encontraron textos terapéuticos mesopotámicos antiguos
Y en estos textos encontramos las habilidades ejecutivas de los sacerdotes sanadores y sobre todo el del sacerdote exorcista, quien recitaba encantaciones y articulaba el curso de acción durante los rituales nacionales, que hacía todos los rituales, toda la parafernalia. También Ya. ellos identificaron figuras demoníacas como Lamashtu y Pazuzu, y se ha estudiado el papel caótico de la bruja en la sociedad mesopotámica. O sea, cuál era el papel de esta persona que podría tener alguna relación con estos demonios. Y también encontraron interpretación de artefactos, inscripciones y otros registros históricos que afortunadamente sobrevivieron hasta nuestros días. Eso es lo que tengo de la cultura sumeria. Entonces, de esta manera vemos que el tema de las posesiones ya las venía manejando desde hace mucho tiempo, desde la antigüedad prácticamente. Sí, mira, por ejemplo, Mucho antes de que sea abordado por las religiones. mira, los sumerios, para que se hagan una idea, están del año 4100 y el 1750 antes de Cristo. Así de antigua ya eran los exorcismos en la humanidad. Desde esos tiempos la gente ya andaba practicando sus cosas oscuras, ¿no? Ajá. Porque es que una posesión demoníaca no se da así porque así, ¿no? Así es. No se produce de la nada. Eso también hay que tener muy en cuenta. Hablando de este tipo de posesiones, cómo se producen. Hay digamos que como unos siete factores por ahí enumerados. Ok. En primer lugar, tenemos la participación en ritos satánicos. Clásico. De ahí la consagración de un niño al demonio por parte de sus padres. Ya. Esto ya es algo bastante descabellado, pero sí han habido casos, ¿no? Muy pocos, pero sí. Por ahí hay un caso parecido, ¿no? Al de Antares. Ah, Aunque no fue con la autorización de ambos padres, pero bueno. Por ahí hay un documental al respecto, ¿no? Por ahí se lo... ¿cuál? ¿El de Siguiendo- Antares de la Luz o otro? Sí, ese mismo. Ya. Bueno, siguiendo con el tercero, un pacto con Satanás para rendirle culto a cambio de bienes materiales. Como cuarto tenemos los maleficios. Los maleficios, ¿no? Ujú. ¿Qué sería En un quinto maleficio? lugar tenemos, ¿Qué sería un maleficio? Como un... o sea, algo que tú le deseas a otra ok. persona. O sea, como tú como bruja le deseas un mal a alguien, Ok. le lanzas una maldición ahí. Lanzar una maldición sería como desear algo con todo el corazón que le va a llamar a alguien, que algo malo le pase. Eso sería una maldición. Sí. Ok. Exactamente. Y de hecho pasa eso. ¿Qué tú dices? Depende de lo que le digas a la persona, ¿no? Claro. Pero hay gente que sí tiene ese poder. Me acuerdo de una amiga que le dijo a un exnovio: tú nunca te vas a ir del país. Y hasta ahora se va el tipo. De hecho ni puede salir. Dale. Bueno, a ver. En quinto lugar, las prácticas de llamamiento de espíritus tipo Ouija o Ouija también. O el clásico. U otros medios de adivinación, lo que implica el riesgo de que el enemigo posea a la persona. Creo que esto es uno de los casos más riesgosos. Y en sexto lugar, la blasfemia continuada. Ya. No sé si puede darse mediante eso. Creo que en alguna ocasión fui bastante blasfemo, pero no, nunca me pasó nada de eso. Dale. De ahí no sé, saliendo de esta lista, no sé si por practicar viajes astrales podría pasar, ¿no? Porque cuando alguien practica viaje astral, abandonas tu cuerpo. Aunque algunos que practican esto lo hacen de una manera protegida, ¿no? Pero pasa también
Ojalá en algún momento hagamos un capítulo de viajes astrales, Yo porque creo también pasa a veces de manera involuntaria. No sé hay si te ha gente pasado que a ti. sueña, entre comillas, pero realmente hacen viajes astrales. También sueño lúcido, sí, sueño lúcido. Así es. Es muy importante que cuando eso ocurra, en lo posible estén con su gato de compañía. Los gatos protegen en el más allá. Y si no estás durmiendo con tu gato, si eres alguien que no duerme con tu gato, Se con hace y tu se gata. persinan en la frente una cruz con agua bendita. No, no sé. No, es que la gente que quizás sepa hacer esto de los viajes astrales de forma voluntaria, pero siempre es bueno tener la compañía de tu felino, de tu animal de compañía, porque estos son muy buenos protectores en el más allá. Ellos Sí, siempre... pero a veces esto es algo que sucede de manera Así involuntaria. es. Así, pero A mí antes me pasaba constantemente, ¿no? Que según yo me levantaba, llegaba hasta la puerta del dormitorio, la abría y otra vez abría mis ojos, estaba en la cama. dale. Y así era algo constante, constante. O la otra es que ya a veces sí salía totalmente, salía hacia arriba, Ya. ya en lo que ves todo desde arriba. Y tú como no estás acostumbrado a eso, entonces llega un momento en que ya te desesperas y quieres volver, pues, o sea, porque sientes que no estás con tu cuerpo físico, estás con tu cuerpo astral, ¿no? Y de un momento a otro cuando regresas es como que sientes como un flash, ¿no? Sientes Mm, claramente que ingresas a tu cuerpo físico. Sí me pasó esa experiencia más de una ocasión. dale, Pero cuando he querido practicar ese tipo de cosas no me han salido bien. dale. Involuntariamente sí me han salido. Pero bueno, eso digamos que también podría ser. Claro, si Porque te también pillan uno el más está allá. estás como también abriendo portales, ¿no? Así es. Bueno, esas serían algunas de las causas o de las principales que se podrían producir las posesiones demoníacas. Sí, bueno, también tenemos casos de posesiones demoníacas no tan famosas, pero sí documentadas históricamente. El más antiguo que se ¿Ya? tiene es el de Nicole Hubré. Fue en Francia en el 1565. Ella era una adolescente francesa que empezó a hablar con voz grave, empezó a tener convulsiones violentas, tan violentas que hasta se necesitaban 15 hombres para sujetarla. ¿Tanto? Sí. ¿Qué pasó? Que en el 1566 en Francia empezaron la guerra de las religiones, que era cuando los protestantes y los católicos se estaban matando entre ellos. Así de, justo en ese apogeo, empezó esto del exorcismo de Nicole Hubré, donde los mismos sacerdotes empezaron a usar este caso para mostrar su como poder e imponerse por sobre los protestantes diciendo, miren, esta chica fue exorcizada, a ver cuántas veces, pues que no fue una, fueron como varios exorcismos donde dejaron a las mismas gente del pueblo que fuesen testigos. Y Yeah. ellos se denominaron, ellos como Iglesia Católica se denominaron que eran los guardianes de la verdadera fe y la capacidad de sus sacerdotes para transustanciar los elementos de la misa, que podían realizar curaciones dramáticas, ¿me entiendes? Es como que ellos se tomaron el poder diciendo, ¿sabes qué? Nosotros tenemos el poder para espantar los demonios. Los protestantes no, así que nosotros sí somos la verdadera fe que hay que seguir. Y usaron este exorcismo de manera pública para que la gente se convirtiera al catolicismo. Obviamente los protestantes y otros se mostraron escépticos, pero hay muchos que insistieron en que esto sí pasó y que sí fue un exorcismo como tal. Yeah. Nicole Hubré. Ese es el caso más antiguo del que se tiene registro. ¿De qué año dijiste? 1565 en Francia. 1565. Ujú. Claro, es bastante antiguo, ¿no? Sí, Capaz pudo haber sido, ¿no? De que para que se haya necesitado de 15 hombres para sostenerla, pues la chica estaba muy violenta, ¿no? ujú.
y las supuestas sesiones también que se le hicieron. Sí, que se hizo primero por los frailes locales, después por el obispo, y así fueron varios exorcismos que se hicieron. Hay un grabado de Jean Boulez, no sé cómo se pronuncia, se escribe Boulaese, que es, En francés. es como una ilustración del exorcismo. Lo voy a poner en el video para que lo vean. Y es para que se hagan una idea de lo impactante que fue. Y lo masivo también que fue, porque no fueron 10 personas, estamos hablando de miles de testigos. Claro, y por el tiempo en que se dio, como dicen por ahí, algunos relatos suelen contarse como se recuerdan, no necesariamente Como pasaron. tal como se dieron. Sí, Así es. exactamente. Entonces, Como dicen, la historia la escriben los ganadores. claro, algo de cierto tiene que haber por ahí, pero puede que haya sucedido, ¿no? Puede ser. Puede que haya sido quizás un caso bastante complejo, o quizás no tanto. Tenemos... O quizás eran 5 hombres y dijeron, son 15 puede ser para, también. para darle mayor amplitud, ¿no? al asunto, generar más temor, porque ya saben que el temor a veces alimenta bastante y sirve para crear otras cosas, ¿no? Para crear dominación. Claro, de la chica no se tiene como los registros de cuándo falleció. Solo que fue que le expulsaron los demonios durante los exorcismos que le hicieron, pero más ahí de que si la chica vivió después, tuvo una vida larga, tuvo posesiones posteriores, no se tiene registro. Ya. Si tuvo hijos, si tuvo luego estragos no se sabe. luego de esa posesión, ¿no? Porque hay gente que sí queda con unos estragos bastante tremendos luego de una posesión. Sí, como le decíamos, Su salud mental los daños físicos. ya no es la misma. Su salud mental ya no es la misma. No. Ahí eso ya es más grave. Queda una herida ahí permanente, yo creo. Sí, de hecho, es que se habla de que antes de hacer un exorcismo, a las personas les hacen una evaluación psicológica, ¿no? Sí, pero en este tiempo todavía no existían. Claro, en ese tiempo todavía no. Nada. Ya, tenemos otro caso. Este fue el primero que se tiene de posesión demoníaca en Canadá, de Barbe Halley. Esto pasó en el 1660. Ya. Unos supuestos ataques demoníacos y un exorcismo que se le practicó a Barbe Halley, una adolescente que trabajaba en una casa, Beauport. Las autoridades sospecharon de no se sabe si es brujo o bruja, llamado Daniel Buell, que supuestamente usó artes diabólicas para inducir a la posesión. Este caso fue estudiado por la historiadora Mary Cowan, que escribió un libro sobre esto. Ella recopiló fuentes de las memorias de un aristócrata local, también de una monja de un convenio se llamaba las Ursulinas, la biografía de otra monja que realizó exorcismos nocturnos y registro de sacerdotes jesuitas. Con todos estos registros, ella escribió este libro que se llama The Possession of Barb Halley. ¿Ya? Esto lo pueden, está en inglés, lo pueden buscar ahí van a dar cuenta que el libro es bueno, voy a poner la foto de la autora también. Pero está en inglés nada más. No lo encontré en español. No lo encontré en español. Bueno, y acá es algo similar porque también estaba el problema de que era inestable en cuanto a la fe, que el catolicismo estaba tratando también de tomar posesión por sobre los protestantes, y se empezaron a usar estos casos de exorcismo, entre comillas, para lo mismo que en el caso anterior, para generar como un poder sobre las otras iglesias, como que ellos sí o sí son como el verdadero don, ellos tienen el verdadero don, son los verdaderos elegidos, ¿ya? Esto pasó en Canadá, Quebec. Segundo caso que se sabe que está documentado. También es un caso bastante antiguo. Muy antiguo. Pero ya acá nos pasamos un poco más cercano.
que sería el exorcismo de Roland Doe. Esto fue en Estados Unidos en la década de los 1940. Él se supone que era un niño luterano que empezó a experimentar los fenómenos paranormales cuando se le murió su tía Harriet, y un espiritista le introdujo en el uso de la Ouija para conversar con su tía. Y esto Grave error. sí. Bueno, hay los eventos que se les atribuye un exorcismo es por los ruidos extraños que ocurrían en la habitación de Roland, los muebles que se movían solos, objetos que levitaban. Él fue llevado a varios sacerdotes, psiquiatras, ninguno pudo explicar lo que le ocurría. Se le practicó múltiples exorcismos. La primera en hacerlo fue la iglesia episcopal y después fueron los sacerdotes del catolicismo. En los rituales se encontraron marcas en su cuerpo y también hubieron objetos voladores. Hay investigadores como Mark Opsacznik, no sé cómo se pronuncia, Opsacznik, encontraron contradicciones y falta de evidencia en los relatos, sugiriendo que los eventos podrían haber sido exagerados o mal interpretados. Bueno, este caso fue el que se inspiraron para hacer la famosa película del Exorcista, y que a su vez produjo la caída de la Ouija como un juego de mesa popular. A ese punto iba, ¿no? Sí. O sea, la Porque gente hasta ahí, vio la claro, película inspirada en hechos reales, se dieron cuenta de que la persona fue poseída por el uso de la Ouija, y ese tiempo la Ouija la vendían como, como juguete para toda la familia. Y ahí empezó quiero la caída. comunicarme con mi tía que falleció. Bueno, me compré una Ouija. Claro. Ahí está. Claro, es que en eso no había control. Antes de eso no había el control. Ya lo explicamos en el capítulo de la Ouija. Uh-huh. La gente jugaba Ouija como cualquier juego de mesa. La vendían en las jugueterías. De hecho, aún las venden en las jugueterías. Sí. La de Barbie. Porque es un juego. Conocido como un juego de niños. La de Barbie. ¿Ya la conseguiste la de Barbie? No, todavía no. Creo que no. Todavía no. Bueno, tienes que seguir buscando. Sí. Bueno, entonces, a ver, ahí fue que inspiró esta película. También de esta parte se inspiraron algunos grupos de metal, ¿no? Para sacar el death metal. Por las voces que hacía Los poseídos. la persona poseída. Uh-huh. Sí, los poseídos. Se inspiró mucho también a la música. O sea, aquí surgieron algunas cosas. Así es. También está el caso de Anna Eklund. Ella fue una chica de 14 años, perdón, una mujer estadounidense que fue poseída y exorcizada desde los 14 hasta los 46 años. Igual fue muy prolongado el tiempo en que intentaron quitarle el exorcismo. O sea, quitar el demonio. Este es un caso extremo ya. Uh-huh. Demasiado extremo. Y este es uno de los casos más documentados de posesión demoníaca en el siglo XX. Ella se supone que nació en Suiza en el 1882 y emigró a Wisconsin en el 1884. En la adolescencia ella empezó a mostrar todos estos signos de posesión, como que le tenía aversión a los objetos sagrados, tenía comportamientos perturbadores, y esto parece que eran influenciados por su tía Mina, que era una supuesta bruja, ¿ya? El primer exorcismo se hizo en el 1912, y esto lo hizo primero el padre Riesinger con la aprobación del obispo Thomas Dunn. No hay muchos detalles y no se realizaron más exorcismos hasta 2 décadas después. El segundo fue en el 1928. Esto fue sugerido por el padre Joseph Tiger y fue realizado en un convento franciscano en Irving. Emma en el ritual exhibió síntomas extremos de posesión como levitar, hablar lenguas desconocidas y mostrar una gran resistencia física. Al final el exorcismo se hizo en 3 sesiones y el último fue el 23 de diciembre de 1928, cuando ya Riesinger pudo expulsar a los demonios. Después del exorcismo, ella tuvo un deterioro grave a la salud, vomitaba y rechazaba la comida, y cuando estuvo poseída se pensó que estaba poseída no por uno, sino que por varios demonios, incluyendo, se dice que estaba Judas de Iscariote y... y su padre Jacob. O sea, no sé si el padre de ella quizá era muy malo,
y quizás la Bueno, poseyó. dicen que el padre también se dedicaba a la brujería. Puede ser. Esos son los casos de documentados que tengo yo de posesiones demoníacas. Pero a ver, mencionaste a Judas Iscariote y Judas es un demonio. No, pero eso es lo que dicen las documentaciones. O sea, yo no estoy diciendo que fue poseído, no, sino que ellos dentro de la documentación, Claro, según sí, lo sí, que sí, pero le exorcizaron, dijeron que uno de los supuestos demonios era Judas Iscariote. Hay que saber si es ya, verdad o no. pero es que ahí está, ¿no? De que no siempre la posesión es por un demonio, aunque se conozcan como posesiones demoníacas, porque ese es el nombre que le ha dado prácticamente la religión. Pero no siempre se produce por demonios. A veces son entidades interdimensionales, seres que se mueven a través de dimensiones. Ahí están de los que se abren portales cuando practican la Ouija. No siempre son demonios, son simplemente entidades. Así es. ¿Ya? ¿Tú tienes algún otro Pero caso, bueno, no? ante el desconocimiento, se dice, es demonio, ¿no? Ujú, Es un demonio, es un diablo y ya. sí. Sí, tenemos también el caso de Clara Germana o Germana Cele. Es un caso de 1906, según ocurrió en Natal, Sudáfrica, Ya. donde Clara Germana Cele supuestamente comenzó a hablar en idiomas desconocidos, a mostrar una fuerza sobrenatural y repeler objetos religiosos. Se dice que ella había hecho un tipo de pacto, ¿eh? Ya. Ella hizo el pacto. Sí, porque, a ver, ella era una chica religiosa, ¿no? Pero por alguna razón dicen que ella oró o hizo un pacto con Satanás cuando tenía 16 años de edad. Y pocos días después fue poseída por impulsos extraños y paranormales. Ya. ¿Hay de eso hay documentación o Ya, solamente se conoce nomás la historia? mira, según los detalles de lo que le pasó a ella, eso fue en agosto de 1906, que se produjo la primera manifestación demoníaca, cuando ella se desgarró los vestidos, rompió una de las columnas de su cama, estaba fuerte la chica, ¿eh? Sí. Gruñó como un animal y habló con seres invisibles. Todo eso fue presenciado por las hermanas que la tenían a su cuidado, ¿ya? Entonces, hasta esa fecha, todo el grupo cercano a la chica, que la había considerado como una joven de 16 años normal, sin embargo, tenía algunas excentricidades que llamaban la atención de la comunidad eclesiástica. La historia dice que el agua bendita se secaba cuando se la rociaban en misa, pero su reacción con el agua corriente de ella era normal. Además, daba fuertes gritos cuando la acercaban a una cruz. Según el libro The Devil's Bride, Exorcisms Present, los casos más complejos se daban cuando ella lograba levitar hasta 1 metro sobre el suelo, lo cual era observado en su habitación y en la iglesia. Ya. Clara flotaba a menudo hasta 1,5 metros del suelo, a veces verticalmente con los pies hacia abajo, otras veces horizontalmente, con el cuerpo flotando sobre la cama. Permanecía en una postura rígida y ni siquiera la ropa se le veía abajo, como hubiera sido normal. O sea, hasta la ropa se mantenía en ese margen. Dale. Según lo que declaró el padre Erasmus Horner, también se dice que en una oportunidad, mientras la estaban sujetando, le tiró un rayo a una monja que estaba arrodillada frente a ella rezando. Un rayo. Un rayo. Fue poseída por qué, por Raiden. No, por todo. Luego de eso, la mordió en un brazo, dejando una marca similar a la mordida de una serpiente. ¿Ya? Mira. ¿Cómo es posible eso? Imagínate. Serán 2 agujeros. Claro. Como la mordida de una serpiente. ¿Será que hasta los dientes se le convertían como en colmillos o algo así? Dale. Bueno, también dice que en alguna oportunidad atacó a 2 padres, aunque finalmente el demonio
dijo que iniciaría su retirada a través de una nueva levitación, la cual se llevó a cabo ante 170 testigos en una capilla. Sin embargo, en enero de 1907 la joven tuvo una recaída e hizo un nuevo pacto con el diablo. Bueno, la chica no se aguantó, ¿eh? Y reincidió en el asunto. Nah. Quería algo más, ¿no? Ok. ¿Qué sería, no? No sé. Voy otra vez. En el cual habría desarrollado los mismos comportamientos que había tenido un año atrás. Aquel exorcismo desarrollado por los mismos sacerdotes tuvo lugar el 24 de abril de 1907 y duró 2 días. La retirada definitiva del demonio habría quedado marcada por un fétido dolor que se sintió en el lugar. Posterior a eso, Clara Germana Selle nunca más volvió a ser víctima de una posesión. A eso se sumó que nunca recordó lo sucedido. Se le olvidó. Ahí quedó. Entonces, en los exorcismos que le hicieron en la primera parte, le quedó por ahí algún demonio todavía, porque recordaba todo y reincidió. Fue nuevamente a buscar hacer otro pacto. Dale. Está buena. Claro, ¿no? Este está bueno. Me gustó. Y la chica, a pesar de todo, volvió a caer. ¿Por qué? Volvió a caer, sí. Era como una droga tener al demonio dentro. Claro, volvió. ¿Tienes algún otro caso? Le gustó, ¿eh? Sí. Tengo el caso de Annalise Michael. ¿Ya? ¿Qué pasó con él? ¿O ella? Este es un caso de 1976. Caso de Alemania. ¿Ya? ¿Cómo fue esto? Se dice que Annalise fue una joven que experimentó convulsiones y alucinaciones que fueron interpretadas como una posesión demoníaca. ¿De la chica de la que se inspiró en la película, no? Sí, Ah, ya. Sí, la vi. el exorcismo de Emily Emily Rose. Rose. Ujú. Exactamente. Bueno, el caso de esta joven es que, bueno, ella era una joven de una apariencia retraída, criada en el seno de una familia católica en Leipzig, Alemania. Quizás pronuncie bien el nombre. Bueno, llevaba una vida aparentemente común hasta los 16 años, cuando un giro oscuro e inesperado revolucionó su existencia, la de ella y la de toda su familia. ¿Ya? Sin previo aviso, en 1968 comenzó a sufrir convulsiones violentas, epilepsia prácticamente, pero los medicamentos no lograban estabilizar su condición. Pronto la joven también desarrolló una profunda depresión. La situación se volvió aún más alarmante cuando a los 20 años, Annalise ya no podía tolerar la vista de objetos religiosos y comenzó a escuchar voces aterradoras. Para los Michael, que la religión era el pilar de su existencia, lo que Annalise tenía no era una cuestión médica. Estaban seguros de que había una presencia demoníaca dentro de ella. Bueno, claro, no es un comportamiento normal. Aparte de una familia religiosa, la han criado bajo esa doctrina, y que vean ese comportamiento, aquí ya hay algo raro, ¿no? Pero bueno, ellos, convencidos de que solamente un exorcismo podría salvarla, dieron con los sacerdotes Ernst All y Arnold Renz, quienes ofrecieron las palabras que tanto necesitaban escuchar. Para ellos, Annalise efectivamente estaba poseída, y fue entonces cuando comenzaron los exorcismos. La determinación de la familia Michael y su fe inquebrantable los llevaron a un camino tortuoso donde la medicina y la religión se enfrentaron en una lucha desesperada por el alma y la vida de Annalise. Pobrecita. Pues sí, ¿no? Durante los 11 meses en que Annalise fue sometida a exorcismos, su calvario alcanzó niveles extremos. Las sesiones se llevaban a cabo 2 veces por semana,
y podían durar hasta 4 horas cada una. Tremendo trabajo. O sea, Sí. la situación estaba fuerte, ¿eh? Pobrecita. En cada ritual, Annalise era encadenada a una silla, ojo. Ahí no llamaban a 15 hombres, ¿eh? Ponían cadenas más rápido. Ujú. Inmovilizada para evitar que se lastimara a sí misma o a los presentes, para que no muerda, ¿eh? Uy, La intensidad de su sufrimiento era tal que perdió la capacidad de comer, beber y dormir de manera adecuada. Su cuerpo empezó a mostrar signos de un deterioro alarmante. Los sacerdotes, convencidos de la presencia de demonios, identificaron a varias entidades malignas en Annalise, incluyendo a Lucifer, ahí está Caín también, Judas Iscariote, Nerón, e incluso imagínate quién, Adolf Hitler. Ándale. Esto fue posterior, Estos entonces, nombres- más o menos, ¿en qué año fue? En 1976 70, y dale. 78. Bueno. Entonces, estos nombres eran los que resonaban con horror entre los presentes y acentuaban la gravedad de la situación. No, pues imagínate, ya desde Lucifer Caín hasta Hitler, ya la situación era bastante intensa. Sí, pobrecita. En las grabaciones de las sesiones se suman más de 42 horas de audio. O sea, aquí hay pruebas, ¿eh? Sí, sí. Aquí hay pruebas. Ahí se pueden escuchar las voces de Annalise cambiando y hablando en diferentes lenguas. Un fenómeno que sus familiares y vecinos consideraban como una prueba de la posesión. La joven mostraba una fuerza sobrehumana durante estos episodios, lo que requería que varios hombres la sujetaran. Bueno, aparte de las cadenas que le ponían, entonces sí llamaban a gente para que la agarren. En una ocasión rompió sus ligamentos de las rodillas. Ay, pobrecita. Vaya. Eso pasó durante un exorcismo. La constante tensión y la privación de alimentos y líquidos llevaron a Annalise a un estado de malnutrición severa. Además desarrolló neumonía, lo que empeoró ya su frágil condición física. Pobrecita. El último exorcismo tuvo lugar el 30 de junio de 1976. Para ese entonces Annalise estaba en un estado deplorable, su cuerpo ya debilitado por la neumonía, la deshidratación y la malnutrición. Ya no podía soportar más. Esa noche, después de meses de sufrimiento, le dijo a su madre que tenía miedo. Sus últimas palabras fueron una mezcla de temor y resignación. Mamá, tengo miedo, le dijo. Pobrecita. Después de 11 meses y 67 sesiones de exorcismo, 67. el cuerpo de Annalise finalmente ya no pudo más. No pudo más. Pobrecita. hasta ahí llegó. ¿Sí? Qué tremendo, pobrecita. El calvario por lo que pasó. Tremendo calvario. O sea, y la familia como era religiosa, me imagino la situación en cómo la tenían o cómo la veían. Ujú. Tremendo, ¿no? Sí. Pero en cuanto a la autopsia, reveló que había vivido en terribles condiciones durante sus últimos días, pues como ya lo dijimos, hasta su condición física era bastante deplorable. Annalise, que pesaba solo 30 kilos al momento de su fallecimiento, murió de desnutrición y deshidratación. Tenía apenas 23 años. Qué pena. Tan O sea, jovencita. todo fue un calvario, tanto para ella y para la familia y Sí. todo esto. Qué O sea, pena. más muere de desnutrición porque perdió el apetito. O sea, Dejó de aparte comer. que estaba poseída, no había cómo darle alimento, bebida. Tremendo. Tremendo todo. Pero a ver, esta historia dio como inspiración para la película que ya nombramos, ¿no? El exorcismo de Emily Rose, ¿no? Sí. Eso yo la vi. Esta tragedia trascendió y se convirtió en una narrativa popular que alcanzó a millones a través de la cultura mediática. Entonces, en el año 2005 esta historia fue adaptada al cine. Aunque la película se tomó libertades artísticas, presentó al mundo una versión dramatizada de los eventos.
obviamente es el cine, ¿no? Ujú. Lo que generó un renovado interés y controversia sobre el verdadero caso de Annalise Michael. Bueno, es el cine, pues, ¿no? Ya que la película mostró una joven devota atrapada entre dos mundos, ¿no? El de la medicina moderna y el de las creencias religiosas tradicionales. Quizás el escritor quiso darle ese par de ámbitos, ¿no? Ya No que, puede ser tan literal todo, tiene que tener su libertad para desarrollar bien la película, para que tenga coherencia, el relato, todo eso. claro, es que en cuanto al cine, así sea tomada de una historia real, así tengan los derechos, los permisos, siempre va a haber algo que tenga su variación, o no siempre va a abarcar todo, porque a veces la historia es demasiado larga que tienen que resumirla o darle un toque, no una variación. Un retoque quizás, no sé, creativo, personal o qué sé yo. Pero siempre va a haber una variación, no siempre va a ser tal cual. Sí, qué pena este caso. Sí. Por eso es que también existen los documentales, que ahí es donde que se abarca, ¿no? Cómo ha sido la historia en sí. Pero ya cuando se trata de una película y como que ya entramos al mundo prácticamente de la ficción. Ujú. Este es un caso bastante triste. Es que hay fotos de la chica en el proceso. Hay fotos de la chica ahí que se ve como cada vez se deteriora más. Claro, es que imagínate, 30 kilos. Ujú, Falleció ya a los 30 kilos, o sea, ya estaba bastante delgada la pérdida de peso. ujú. Ahora imagínate, hay gente que lo hace esto a posta, ¿no? Lo cual se lo considera como una enfermedad. Que quizás sí lo estaba, pero que no, que va a saber. No se sabe, no hay cómo saberlo. De este caso creo que los que hicieron el exorcismo fueron detenidos, si mal no recuerdo, ¿no? Como que se les Es que acusó. sí, hubo un juicio también. No sé si terminaron en la cárcel, pero creo que sí, si mal no recuerdo. Sí, a ver, esta tragedia llevó a un juicio por negligencia, Ujú, que resultó en la condena de los padres de Annalise y de los sacerdotes también. ujú, Sin embargo, los padres no recibieron castigo alguno, porque ya habían sufrido lo suficiente. Según la justicia alemana, mientras que los sacerdotes fueron sentenciados a 3 años en libertad condicional, ujú. este veredicto dejó muchas preguntas sin responder y continuó alimentando el debate sobre la responsabilidad y la fe. O sea, estuvieron en libertad condicional, o sea, no estuvieron en la cárcel. Ujú. Qué pena. El punto de este debate entre la responsabilidad y la fe, la responsabilidad de los padres, ¿no? Porque ellos daban la autorización, y el tema de la fe, ¿no? Por las prácticas que hacían ellos, ¿no? Ujú. Quizás hubo reacciones, ¿no? Gente que reaccionó ante este caso de cómo la dejaron morir así, sin comer, sin beber, de que se vaya deteriorando poco a poco, y la responsabilidad cayó sobre ellos, ¿no? Sí. ¿Tienes algún otro? Bueno, es que según dicen que podría haberse evitado su muerte si se hubiera confiado en la medicina en lugar de un exorcismo. Ah, ese fue el punto de debate. Mm. Pero si la chica tenía toda esa fuerza sobrehumana, ¿cómo le iban a controlar? Bueno, igual es complicado. Sedante eso, ¿no? Puede ser, ¿no? Es que por eso dicen que antes de recurrir a los sacerdotes, a exorcistas, hay que primero hacer una evaluación médica, una evaluación psiquiátrica, psicológica, y todo lo que tiene que ver con la medicina. Antes de, porque no siempre puede que se trate de demonios, porque hay personas que tienen comportamientos así, ¿no? Como enfermedades como la esquizofrenia, Sí es. y entre otras más, ¿no? Que tienen comportamientos agresivos, violentos. Ujú. Así es. Bueno, esto vamos a hablar ahora de las supuestas explicaciones científicas con respecto a las posesiones demoníacas, ¿ya? Ellos como comunidad no tienen una base en fenómenos sobrenaturales y ellos dicen que todo esto se puede explicar por causas psicológicas, neurológicas y socioculturales. Por ejemplo, los trastornos mentales, como decías tú,
esquizofrenia, Sí. el trastorno de identidad disociativo, epilepsia o trastorno obsesivo compulsivo. Estas características que suelen tener la gente poseída, como por ejemplo el cambio de personalidad, compulsiones o aversión a los objetos religiosos y comportamientos violentos, puede estar ligado a estas enfermedades mentales de las que ya hablé recientemente, ¿ya? Todas estas podrían tener esa explicación científica. Ahora, también, ¿qué otra cosa puede provocar que una persona, o sea, que las personas crean que alguien fue poseído por un demonio? Los efectos de la sugestión y las creencias culturales. Todas estas cosas pueden influir en la percepción de los síntomas y en la interpretación de los mismos como una posesión demoníaca. Ya. Básicamente, la creencia popular puede alimentar la idea y la gente termina creyéndosela. También está, por ejemplo, la psicosis y la histeria colectiva, que todo esto, lo que es una posesión demoníaca, puede ser una manifestación de psicosis individual o de histeria colectiva, donde las personas experimentan síntomas debido a la influencia de su entorno social y cultural. ¿Ya? Es muy similar al punto anterior. Y en cuanto a la evidencia científica, no existe hasta el día de hoy, no existe ninguna evidencia científica que respalde la existencia de posesiones demoníacas o la eficacia de los exorcismos, ¿ya? Ellos, la comunidad científica pide que cuando se tenga sospecha de caso demoníaco, primero acudan a los personales de la salud mental y después se puede ya quizás usar la religión, pero como algo, no como medicina, sino que para que ayude a alivianar quizás los sentimientos, o más como protección espiritual, en el sentido de como para alivianar la carga mental, ¿me entiendes? O sea, como usar lo que es la religión, usarlo más que nada como un ente que te contenga emocionalmente, ¿ya? Como dónde expresarse, todo ese tema, ¿ya? Siempre los científicos van a abogar por el tratamiento adecuado de las condiciones médicas y psicológicas subyacentes con métodos basados en evidencia científica, ¿ya? Ellos como comunidad consideran que los exorcismos y las posesiones demoníacas son mejor entendidos y tratados dentro del marco de la salud mental y las ciencias sociales, y no lo van a hasta el día de hoy no lo consideran como fenómenos sobrenaturales, ¿ya? Eso es lo que tenemos con respecto a la comunidad científica y La los, comunidad científica. claro, y los Sí. casos de exorcismo o posesiones demoníacas. Han hecho varias investigaciones, hay algunos que han estado presentes en exorcismos para ver cuál es el comportamiento, qué es lo que pasa. Y de acuerdo a los estudios que ellos tienen, también ir identificando, ¿no? Porque ellos tienen también sus conocimientos previos sobre el comportamiento humano. Ujú. Y por ahí hay algo de similitud, ¿no? En algunos de ellos. Entonces, por eso es lo que siempre recomiendan, como lo dije anteriormente, que primero sea una evaluación psiquiátrica, psicológica, médica y todo eso, para verificarlo, para tener la certeza de que realmente se trate de alguna posesión o de alguna enfermedad mental. Porque también depende, ¿no? Depende en los casos de que la aparente persona poseída, las prácticas que tenga, ¿no? Por lo general, estas posesiones se han dado por el juego de la Ouija en nuestra actualidad. Sí, la Ouija, lo que se sabe que es como uno de los principales, entre comillas, factores que han contribuido a las posesiones demoníacas. Claro, es que al considerarlo como un juego de niños, obviamente hay niños que juegan en las escuelas, personas muy jóvenes. Entonces hay mucha irresponsabilidad al respecto, obviamente como es un juego, como han salido otros populares también, ¿no? Como el Charlie, ¿cuál otro más? La ballena azul.
Que son juegos así, como, ¿cuál otro más? El que por ahí surge en TikTok, ¿cómo es que se llama este juego? El péndulo humano. ¿Por qué el péndulo humano? Porque leí por ahí comentarios de gente que lo practicó, que después de hacerlo tenían ciertas pesadillas o que sentían alguna presencia en sus sueños y cosas extrañas. Ok. No estoy de acuerdo, pero bueno. Bueno, es la reacción de mucha gente. O sea que tú jugaste el péndulo humano también. Sí, pero lo que pasa es que se supone que con el péndulo humano uno prácticamente invoca a su yo interno, no invoca a tercero. Subconsciente. Sí, a tu subconsciente, exactamente. Por eso que tiene que meterse otros, ¿no? Lo que no me gustó es cómo lo practican en TikTok, ¿no? Que se ponen las manos en la cabeza y que me protejo. No sé cómo es el inicio. No me acuerdo. Tú que te lo conoces. No, es que hace Bueno. mucho que lo hice, pero no me acuerdo. Pero claro que tiene como un ritual inicial. Como todas Sí, las cosas. eso Un eso es ritual lo de raro que yo veo. protección y para No, abrirlo no, y eso- para cerrarlo, ¿entiendes? Por eso no. Eso es lo raro, eso es lo raro que yo veo, porque al final, o sea, lo puedes practicar sin hacer ese tipo de especie de ritual, ¿no? Porque le estás hablando a tu subconsciente, o sea, hay maneras, ¿no? Hay maneras. Pero como Es dicen, eso. los rituales son personales al fin y al cabo. Sí, pero no sé, yo veo ahí como una trampa, ¿no? Quizás esté equivocado. Sí, quizás sí. Porque le puedes hablar a tu subconsciente. Hay otra práctica que es que pones tu brazo de manera horizontal y lo sostienes bastante fuerte, ¿no? Y si te hacen una pregunta en positivo, si es en positivo y te intentan bajar el brazo, no se cae. Y si es en negativo, te intentan bajar el brazo y por más fuerza que tú le metas o le pongas, el brazo se cae. Ujú. Como decir que tienes el brazo horizontal, ¿no? Y yo te diga, tú te llamas Catalina y tú digas, sí, yo me llamo Catalina. Y luego yo te hago otra pregunta y te diga, tu nombre es Juanita y tú digas, yo me llamo Juanita y obviamente tu brazo se va a caer porque tu subconsciente dice, no, pues ese no es mi nombre. Ese no lo Más o conocía. menos así. Más o menos así. Bueno, para no irnos tan lejos, hay una situación, ¿no? De que alguien, y esto incluso fue llevado a Netflix, alguien usó esto de las posesiones para justificarse Ya, en cuanto a un asesinato. ya. Sí, lo he escuchado también. Este es el caso de Arne Cheyenne Johnson, el hombre que alegó posesión demoníaca como defensa en juicio por asesinato. El documental se llama The Devil on Trial. Lo pueden encontrar en ¿Ya? Netflix. ¿Cómo se llama el Este documental? documental, bueno, se llama The Devil on Trial. Bueno, el caso de Arne, data de 16 de febrero de 1981. Arne se encontró con Alan Bono en un bar de Brookfield en Connecticut. Los dos hombres comenzaron a discutir y finalmente Johnson apuñaló a Bono 21 veces. El joven de 19 años fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado. En su defensa afirmó que había sido poseído por un demonio, como David Glaxel, su cuñado. ¿Ya? Ok. El juicio ganó notabilidad por ser el primer caso en un tribunal de los Estados Unidos en el que la defensa usó la posesión demoníaca como argumento de inocencia. El juicio se realizó en la Corte Superior de Connecticut en 1981. La defensa de Johnson presentó testimonios, entre ellos los de Ed y Lorraine Warren, dos famosos demonólogos que habían realizado exorcismos en Glaxel. El jurado no encontró a Johnson culpable de asesinato en primer grado, pero sí lo encontró culpable de asesinato en segundo grado. De esta manera fue sentenciado
a 10, bueno, a 10 o de 10 a 20 años de prisión. Ya, o sea que igual no le sirvió esa defensa. No. Pero interesante que Igual, pasó como argumento jurídico. Está qué interesante. locura, ¿no? Qué locura. Pues, hablando del documental, este documental experimenta el caso de Arne, obviamente que fue acusado de asesinar a su casero y que en su defensa argumentó que había sido poseído por un demonio, que previamente había poseído a su cuñado. O sea, su cuñado es David Glaxell. El documental presenta entrevistas con los participantes o los personajes principales del caso y material exclusivo jamás revelado. Pero ¿qué dice la crítica al respecto de esto? Según los expertos, Chris Hall logra equilibrar las diferentes perspectivas sobre el caso. Un documental bien hecho que ofrece una visión única de un caso controvertido, según lo que escribió en The New York Times. Sin embargo, el documental fue criticado por algunos por su sensacionalismo. Algunos espectadores sostienen que exagera la evidencia de posesión demoníaca y que presenta una visión sesgada del caso. Ya. O sea, es que esto es lo que pasa. No sé si será mi percepción, pero en algunos documentales que salen en Netflix como que a veces tratan de blanquear a los personajes implicados. Sí, me tiene aburrido eso. Pasó con, por ejemplo, el documental de Antares de la Luz, el de la secta de Cochihuay. Sí, y con otros documentales más. No, qué mal. O sea, yo creo que no sé si será el compromiso de que pagan por los derechos de acceder a esa información o qué será. En el caso Bueno, del obviamente de hay Antares de contratos la de por medio. Luz, el que sale ahí tratando de blanquearle de blanquearle los hechos, supuestamente pagó para hacer el documental, mostrar su versión entre comillas. Que al final fue peor porque ahora todos nos habíamos olvidado de él y ahora lo odiamos de nuevo. Claro, ya lo van a reconocer incluso, ya Ajá. está más adulto, ya, Así es. Ahora sabemos cómo está la ya, calidad y le podemos ahí encarar en la calle. claro, ya me imagino que el tipo no va a poder salir tranquilo Mm. a un local de comidas a disfrutar de una cena, ¿no? Porque lo van a reconocer de uno. Ah, no, este es el tipo. Ujú. Y todo el horror, es que yo no sé si mucha gente aguanta verse eso mental, porque es bastante fuerte. Es muy fuerte. Pero a ver, volviendo a este caso, o dicen que es prácticamente imposible que una persona logre cometer un asesinato estando poseído. O sea, un asesinato de estas circunstancias, o sea, apuñalando a una persona más de 20 veces. Mm. Aunque bueno, si la persona aparentemente poseída no tiene ningún cuchillo o ningún tipo de arma cercana, no puede pasar. Porque en los otros casos que hemos comentado, si han habido agresiones, que no han pasado más de una mordida, por ahí una patada. Pero digamos que si la persona poseída tuviera algún tipo de arma, algún cuchillo, o sea, quizás hasta algún tenedor, hubiera atacado de alguna forma. Ahora acabo de recordar Claro. un caso que pasó en Chile como en los años 2000 de un sujeto que fue supuestamente poseído, fue a una misa y mató al cura y cuando estaba dando la misa, esto fue en Santiago. Ah, ya, sí me acuerdo. El hombre que era fanático de Dayside, le cantaba el death metal. Y Death después metal. lograron argumentar de que el tipo tenía esquizofrenia, no estaba poseído. Sí, Gracias a eso se sí salvó de me la acuerdo. cárcel, pero se fue al psiquiátrico. Pero bueno, me había olvidado de ese Sí caso. me acuerdo de ese caso que lo atribuían mucho al tema de la música. De hecho, un sacerdote de una de esas iglesias fue incluso a un concierto de Dayside, que es una banda de death metal de Estados Unidos bastante anticristiana, por así decirlo, de mucha blasfemia. Creo que tú eres muy fanática de ellos, pero bueno. Por ahí hay un video de cuando fue el cura al concierto para ver el comportamiento de la gente y lo que hacen. Quizás sacar muchos más juicios de valor, ¿no? Porque quien no conoce las cosas que se ven en los conciertos de metal, que no sabe lo que es ese feeling que está conectado con la gente al momento de escuchar una canción de esas, obviamente se va a llevar un tremendo susto, ¿no?
Claro. El chico este que cometió se llamaba Rodrigo Orias. Claro. Aquí está, me había olvidado de este caso. Bueno, supuestamente también estaba poseído. Esto pasó en el 2006 No, y pero mató a un sacerdote de origen italiano de 69 años. Que estaba, claro, ahí con claro. sus feligreses y este tipo entró y mató con un arma blanca. Por eso me No, acordé no era que por estaba, el arma blanca, por eso me acordé ahora que hablábamos ahí de los no era que cuchillos. estaba poseído, tenía algún problema con la religión y los sacerdotes. Ujú. Ya se fue a casos No, muy, pero él, a una situación muy no, extrema. pero él supuestamente en ese tiempo decía que estaba poseído, pero en realidad tenía problemas de esquizofrenia. Y eso fue la defensa porque la abogada que lo defendió es una actual conductora muy famosa de televisión que es abogada. Y ella misma ¿Ya? lo comentó en su tiempo, que se llama Carmen Gloria Arroyo. Y ella fue la defensa de Rodrigo Orias en su tiempo. Bueno, él también se supone que pues, pertenecía a una secta satánica. Ah, pues claro, ahí también va el asunto. Ujú. Sí, pero esto él lo hizo de manera individual, Sí, no individual. no fue por parte de la secta, no es que sí, ya estaba un poquito zafado el hombre, ya como que ya estaba saliéndose de los límites. Exacto. Bueno, es que estos casos son bastante peligrosos, ¿no? Que si no son atendidos a tiempo pueden llegar a culminar en el fallecimiento de una persona asesinada por parte de alguien que está bajo esos pensamientos o esas condiciones psicológicas. Exacto. Bueno, En, ¿tienes más casos? en la, voy a dar un resumen de más casos. Ya, Hay un caso de que se dice que si ocurrió o no ocurrió, prácticamente, ¿no? Del Papa Francisco que exorcizó a un niño. ya, Según la Iglesia Católica, que realiza miles de exorcismos cada año, ya, ya que el Papa Francisco ha dicho que cree que Satanás es real y batalla contra el mal, ya, que se tiene que luchar día a día contra ese mal. Entonces, en mayo del 2013, el Papa supuestamente realizó un breve exorcismo en vivo por televisión. ya, Aunque después se dice que la Iglesia Católica lo desmintió. Es que al ser documentado por televisión, se ve claramente, ¿no? Como él se acerca y le toca a un niño, aunque, bueno, el niño no se sabe si realmente esté poseído o no, o sea alguien que está con algún tipo de enfermedad. Pero él se acerca y le toca la cabeza. Entonces se asumió como que si fuera un exorcismo, pero no creo que haya sido un exorcismo. Porque no se ve que sean las características que tenga un exorcismo hecho por medio de un sacerdote. dale. Porque eso de solamente tocarle la cabeza como se ve en el video, Sí, sí. no es ni siquiera tiene los elementos en la mano. ¿Qué le podríamos llamar? Un exorcismo express no sería posible, no existe ese término. No, es muy raro. Es que bueno, no sé, No, porque se supone que estos tipos de exorcismos pasan también muy a menudo en las iglesias pentecostales, ¿serían? No sé, no sé. sí, evangélicas, así Claro. decirlo. Ya, pero la manera como se puede ver en el video, que de hecho está en YouTube, no se ve como que si fuera un exorcismo real. A ver, te voy a contar los pasos para un ritual de exorcismo en cuanto al catolicismo, ¿ok? Según lo que ellos tienen ya estructurado. Ya, Como primer paso está la confesión, ok. ¿ya? De ahí tomar la palabra de Dios, luego invocar a los santos, hacer letanía de los santos, la unción del santo en óleo, de ahí viene la imposición de manos, ¿ya? Ya, Luego el conjuro, de ahí colocar agua bendita y, para finalizar, la expulsión del demonio. Esos son algunos pasos estructurados. ya, En cuanto a los elementos para un exorcismo, los elementos claves que utilizan ellos está la estola, está un crucifijo de San Benito, santos óleos y, obviamente, la Biblia. ya. La Biblia, infaltable. En otras religiones
no sé qué tipo de elementos usarán en las religiones evangélicas. Y ojo, que como se lo dijo al inicio, no solamente la Iglesia Católica realizan este tipo de exorcismos, también lo hacen los brujos, también lo hacen chamanes y quizás algún otro tipo de grupos religiosos. Sí, por ejemplo, los judíos. En el judaísmo ¿Ya? se tienen la historia de exorcismos. La posesión demoníaca para ellos es a menudo asociada con el concepto de dibuk, que es un espíritu maligno que cree que el alma es desplazada de una persona fallecida y que se adhiere o pega a los vivos. El dibuk abandona el cuerpo del anfitrión una vez que ha logrado su objetivo. ¿Cuál será? No se sabe. O a veces después de ser exorcizado. Los rituales específicos, pues, o sea, dentro del judaísmo también tiene algunos rituales que pueden ser específicos y también objetos sagrados o amuletos para ahuyentar estos espíritus. Bueno, también creen que los ángeles guardianes son la mejor defensa contra los demonios y que estos ángeles se adquieren cada vez que uno realiza el mitzvah, que es como un mandamiento religioso que ellos tienen. Sí, es como un bautizo, ¿no? Algo así. No sé, no, parece que no. No estoy segura, ¿ya? Sí, porque es algo que les celebran, que tienen que hacerse sí o sí. El mitzvah. La literatura rabínica menciona ocasionalmente posesiones, y aunque bueno, algunas son raras en la literatura judía medieval, existen manuscritos medievales que preservan técnicas de exorcismos de judías de siglos anteriores. O sea, igual es antiguo los casos de exorcismo en el judaísmo. En el hinduismo también se practican lo que serían exorcismos. Existen algunos templos en la India que son conocidos por sus prácticas de exorcismo. Está el templo de Chandi Devi en Haridwar, no sé cómo se pronuncia. También está el templo de Balaji de Mendipur. Este santuario es popular para curación y que se centra en el exorcismo y también explora el papel de la emoción en él. También indican que el exorcismo es una práctica que ha sido parte de la tradición hindú durante mucho tiempo, no es algo de ahora. Los rituales de exorcismo en el hinduismo pueden variar, pero a menudo implican el uso de mantras, oraciones y ofrendas para apaciguar o para expulsar a los espíritus malignos. En algunos casos se realizan rituales específicos en templos conocidos por sus prácticas de exorcismos. Por ejemplo, en el templo de Mandipur Balaj, en la India, se cree que los dioses combaten contra los fantasmas y espíritus malignos. Estos rituales pueden incluir ofrendas específicas y seguir procedimientos detallados sin hacer preguntas. Y se espera que los participantes no miren hacia atrás al salir del templo. Es como para cerrar el ritual. Estos rituales son tomados muy en serio por el personal del templo y ellos consideran una parte importante dentro de la práctica religiosa y espiritual de la India. Ahí tenemos el hinduismo, con el exorcismo también, ¿ya? También, claro, el hinduismo es una religión bastante fuerte. Ahora, Y en Asia. esto me vuelve la cabeza que en Filipinas se registran casos de exorcismo diariamente y este país es considerado el centro de exorcismo en Asia. En Japón también se han documentado casos de exorcismo. Estos van por la tradición taoísta china y por esta tradición hay varios tipos de exorcistas. Y cada uno tiene sus funciones específicas a la sociedad. No es como que un exorcista para todos, no. Depende del tipo de exorcismo que hay que hacerse. En la China, las prácticas de exorcismo están relacionadas con el Feng Shui y la adivinación. Y creen que los exorcistas pueden ayudar a eliminar maldiciones o males sentimientos en un lugar. Lo que decía en un momento, o sea, en el inicio, que era que los encargados de practicar el exorcismo a menudo son aquellas personas de la sociedad que están encargados tanto de la parte espiritual como también la médica. En Japón, el exorcismo puede involucrar rituales que buscan sanar a través de la expulsión de espíritus malignos y hasta el día de hoy se han documentado algunos casos contemporáneos. En Corea del Sur, por el cambio, ahí lo que se practica es el chamanismo,
y el chamanismo, ahí el guía espiritual, que serían los chamanes, ellos son llamados a su profesión por una enfermedad del espíritu, que podría ser la posesión demoníaca. Ellos realizan rituales que pueden incluir aspectos que nosotros podríamos considerar como parte de exorcismo. Y estas son prácticas que están arraigadas en las tradiciones culturales y religiosas de cada país. Ya no es, como digo, no es necesariamente todo relacionado al catolicismo con respecto a los exorcismos. Bueno, Exactamente. Y en África también averigüé, los exorcismos están relacionados con creencias, tradicionales mezcladas con prácticas religiosas. Hay un caso, que es de inmigrantes africanos que estuvieron en Europa, creo que vivían en Francia. El caso trágico de Christy Bamu. Él fue un chico de 15 años que murió en Londres en 2010 porque la hermana, que tenía como 20 y tantos años con la pareja, creían que él tenía brujería, tenía el kindoki, que le decían ellos, que era como un espíritu maligno. Y ellos, a través de un supuesto exorcismo, intentaron quitarle ese espíritu maligno, y ese exorcismo fue sumersión en el agua, en inanición y golpes que terminaron matando al chico. Esto fue en el 2010. Tremendo. Por eso es complicado relacionar toda la espiritualidad, porque si sale mal, realmente van a tener que pagar. Esto terminaron en la cárcel, obviamente. Y Claro, acabaron con una vida prácticamente. claro, este caso, si lo quieren buscar a profundidad, de verdad es muy terrible, porque el chico fue a pasar la Navidad con su hermana. Y en la noche de la Navidad pasó todo esto. Entonces, porque él fue con sus otros hermanos más pequeños a pasar la Navidad con su hermana que vivía en Londres, y ella con su pareja le pegaron también a los hermanitos de él para obligarles a pegarle a él, que tenía supuestamente el demonio. Ah, sí, así de la nada. Pero Es que no sé, yo no sé cómo es las creencias en África. No sabría decirte si fue porque sí o porque no, ¿entiendes? No sé qué vieron que pensaron que él tenía el demonio. Bueno, pasando a otro punto en África, el exorcismo en este continente pueden variar entre diferentes culturas y religiones. Pueden incluir también el cristianismo, como también religiones tradicionales de África. Algunos estudios sugieren que muchos de estos casos en África son a menudo malinterpretados y podrían estar relacionados con problemas psicológicos, que es como lo que hicimos anteriormente. sí. Y bueno, las culturas africanas tienen una rica tradición de culturas míticas y demonios que reflejan valores sociales, miedo y aspiraciones. Por ejemplo, algunos demonios está el rompo, que es una criatura con un cuerpo de oso, la cabeza de un conejo y patas traseras de un antílope, que es conocida por alimentarse de cadáveres humanos. Está el tocoloche, es un espíritu maligno acuático que puede volverse invisible bebiendo agua. Está el Ninkinanka, que es una especie de dragón o serpiente gigante que vive en los ríos y es temido por los pescadores principalmente. Y está el Impudulu, que sería una especie de pájaro vampiro que puede invocar tormentas y rayos. Estos son algunos como de los ejemplos de los tipos de demonios que existen en la cultura africana. Tremendo, ¿eh? No, o sea, si hablan de estos demonios y con esas características es porque realmente existen o son animales que ellos consideran demonios. Lo que sí me han dicho que allá en África, en algunos ríos, no se puede meter a bañarse porque hay criaturas que te pueden matar. Como los hipopótamos, que son muy territoriales y son los que más matan humanos en África. Pero hay otros más también. Ah, sí, también. Hay otros más. Cocodrilo y todo eso, sí, sí. Bueno, África también ha tenido bastante historia con respecto a cosas de magia negra, rituales y demás cosas. O sea, tienen ciertas prácticas, ¿no? Dependiendo de las tribus que existen, tienen ciertas prácticas bastante fuertes. Exacto. Ahí depende de la cultura, tradición y todo eso. Algunas se han desprendido y han llegado hasta otros países, ¿no? Sí. Incluso acá en Latinoamérica. Hablando de Latinoamérica, aquí en Latinoamérica o en Latinoamérica, casos tan famosos de posesiones, casi no hay documentados. Lo que pasa es que al ser demasiados casos, no es que no pasen, pasan constantemente, pero no han sido tan fuertes
o no han sido tan documentados. Quizás yo digo no han sido tan fuertes. Puede que haya algunos sí. Quizás algunos o algunos de nuestra audiencia tengan algunas experiencias cercanas, que hayan conocido, o que hayan visto, o que hayan escuchado, que hayan estado cerca de una persona poseída. En mi caso personal, hace mucho tiempo que vivía junto a una iglesia evangélica. De hecho, mi dormitorio estaba ahí Qué rico. junto a la iglesia, ¿no? Entonces, ¿Despertabas con los cánticos cuando- matutinos ahí de las dominicales? sí, en los domingos, sí. Ya las canciones me las sabía de memoria. Dale. Bueno, cuando llegaban personas poseídas, más que todo chicas, de los casos que pude escuchar eran principalmente chicas. Ya, poseídas. Yo no veía, obviamente no veía, pues ya estaba en mi casa, pero se escuchaban los gritos, se escuchaba cómo el pastor de la iglesia reprendía al demonio. Dale. Y mientras más ellos llaman reprender, ¿no? Que le hablan al demonio, le dicen, Sal de ahí, sal de este cuerpo, en el nombre de, ¿ya? Ujú. Te ordeno en el nombre de Jesús, en el nombre, y ya, cosas así. Y mientras más le decía eso, más eran los gritos que se escuchaban, ¿no? Y las voces, palabras, como decir, inaudibles, ¿no? Que no se entendían. Que algunos dicen que puede ser en ciertos idiomas, ¿no? Pero Ya. no se entendía. La mayoría de casos fueron así, de los que yo escuché. No digo que presencié, que los escuché, Ya. que eran así, ¿no? No, yo no. Las voces así con gritos desgarradores prácticamente. Así como cuando escuchas una banda de black metal, más o menos. Así prácticamente. Dale. No, por mi parte no tengo ningún caso conocido ni nada. Nada de nada. Nada, ni de algún cercano No, nada. que jugaba Ouija, que jugaba el No. Charlie. Ojo que no siempre se da por jugar este tipo de cosas, no siempre pasa. Pero son una de las situaciones principales, ¿no? Por jugar Ouijas, por tratar de contactar a una entidad. A veces las posesiones no son así tan fuertes, ¿no? Porque puedes tener una entidad pegada en tu aura, en el astral, quizás hasta un egregor. Debemos hablar de esas cosas, ¿o no? Pero sí, pero no es que se manifieste en ti, o sea, no toma tu cuerpo al 100%, ¿no? Sino que es una entidad que la tienes ahí, que te está causando el mal, ¿no? Que te está causando mala suerte, que te está produciendo quizás accidentes caseros extraños, ¿ya? Te pegas un golpe en el dedo chiquito del pie, como dicen por ahí. Que no siempre es así, ¿no? Pero sí hay entidades que se pegan en tu aura. Dale. Por hacer cierto tipo de rituales, de cosas extrañas sin ningún tipo de protección. Tengan mucho cuidado al jugar ciertas cosas que hay en el internet, en TikTok, sin ningún conocimiento previo. Mucho cuidado con eso. Porque eso abre ciertos portales para que dichas entidades entren. No siempre en tu cuerpo para poseerte, se quedan a veces en tu casa, en tu domicilio, o en el lugar donde practicaste ese tipo de ritual. Ojo, Hay que tener mucho cuidado. Si no tienes cuidadito. conocimientos previos en cierto tipo de magia, invocaciones, evocaciones, ten mucho cuidado. Puedes especializarte así, no sé, puedes leerte un libro y aprender, sí o no. Ya es cosa de cada quien, ¿no? Así es. Pero tengan mucho cuidado, no hagan cosas así a la ligera, sin conocimientos previos. Investigar primero. Si ven un reto por ahí que hay en el internet, investiguen primero antes de hacerlo. Y si tienen hijos también, supervisen y tengan mucho cuidado de que no vayan a estar practicando alguna cosa extraña, porque estos juegos de niños que se hacen populares y que son a veces bastante raros, como el Charlie, siempre aparecen. De algún modo, o a veces modificados, pero aparecen. Ujú. ¿Hay alguna conclusión Bueno. que quieras llegar? Bueno, antes de concluir, en cuanto al debate, el debate contemporáneo en torno a las posesiones, pues en la actualidad el tema de las posesiones demoníacas sigue siendo un área de interés tanto para los creyentes como para los científicos. Ujú. Es un tema de nunca terminar, obviamente. Mientras que algunos ven las posesiones como una realidad espiritual y sobrenatural, otros las consideran manifestaciones de enfermedades mentales, Ya. esto por parte de la ciencia,
o comportamientos inducidos por la fe y la sugestión. Dale. El cuento de nunca acabar, ¿no? Ujú. Porque es que hay demasiados casos, demasiadas situaciones, comportamientos que por ahí van de la mano, ¿no? Entre lo científico y lo religioso. Y bueno, como conclusión, ya para culminar con este episodio de hoy, podemos decir que las posesiones demoníacas ocupan un lugar singular en la intersección de la fe, la cultura y la ciencia. Así es. Ya sea que uno crea en su realidad sobrenatural o las vea como un producto de la mente humana, el misterio que las rodea continúa capturando nuestra atención y nos recuerda los límites de nuestro entendimiento sobre el mundo y nuestra propia psique. Así es. Obviamente. Ujú. Y así, de esta manera, llegamos a la parte final del episodio de hoy. De mi parte, estuvo con ustedes Arvin Maives. Y yo soy Catalina de los Ríos. Nos encontramos en una próxima entrega de Crónicas del Miedo. Crónicas del Miedo Podcast fue auspiciado por Avisónico Sentinel, el dispositivo perfecto para espantar todas esas aves que usan para espiarnos. Con su tecnología ultrasónica, impacta en un radio de 30 metros a la redonda. Respire tranquilo, respire paz, porque recuerde, si puede volar, puede espiar.